Buenas tardes nuevamente, chicos. Vamos a empezar con esta tercera y última sesión del día de hoy. Les recuerdo, de favor, manden su nombre por el chat. Los que no tenían conocimiento, manden el nombre por el chat para que quede registrada su asistencia. En la primera clase estábamos conectados, les reitero, estábamos conectados 6, pero nada más aparecieron cuatro nombres. No sé quién se le pasó por ahí poner el nombre. En la clase anterior, pues obviamente es muy sencillo, nada más estábamos conectados 3. Entonces, alguien que falte por ahí, pues ahí póngale, no sé quién faltó todavía en la primera sesión para que tenga íntegra su asistencia también en ese aspecto. Ok, con lo que venimos comentando, ¿tienen alguna duda, algún otro comentario? Sí, yo, profe, Sí, dime, Gerardo. tengo un problema, ¿verdad? Médico, estoy en cama, Ok, no puedo levantarme, tengo una torsión testicular. ok. Quería comentar mi comentario, ¿verdad? Que nomás que no vi ni un teléfono de usted y quería mandarle un mensaje privado, ¿verdad? Ajá, sí, te entiendo. Pero vas a poder tomar las clases, ¿cuál situación? Pues estoy en cama, no, o sea, no me puedo mover, estoy en reposo. Ok, correcto. Bueno, ahí nada Este, más, la materia dura 4 semanas, nada más obviamente está al pendiente, puedes ver los videos después, si sí, por algún inconveniente. esta Sí, clase yo ya la tomé, es la de inversión extranjera directa, ¿verdad? ajá, Esta materia yo ya la tomé en octavo. De igual manera, pues yo tengo apuntes, ¿verdad? Y pues con lo que tenga y investigando, ¿verdad? Pues puedo participar en la clase. Claro que sí. ok, ahí nada más una cuestión, no sé cómo lo manejen en sus campus, pero yo voy a reportar calificaciones como tal, entonces la Sí. materia es de noveno. Por eso les digo, entonces ustedes están ahorita en noveno. No sé cuál fue la situación en sus campos, que tomaron la materia en octavo, pero realmente la materia es válida en noveno. Y lo que a mí concierne, obviamente yo voy a pasar las calificaciones y obviamente esas son las calificaciones que se van a pasar ahorita realmente en la materia. No sé cómo queda la otra situación. Yo les decía a tus compañeros que me externaron eso, lo pueden checar directamente con la persona encargada en cada uno de sus campos. Pero hasta ahorita la indicación que tengo en ese aspecto, si alguien ha tomado alguna materia o algo, a lo mejor en destiempo, en octavo, por decir, y no era en octavo, es en noveno, la que vale es la calificación actual. Digo, a excepción de que cada uno de sus campos diga, la persona encargada diga lo contrario, pero a este momento tenemos esa indicación. Bueno, a mi caso, pues yo era el único en el campus de Matamoros, yo soy de Matamoros, ¿Ok? era el único que estaba en octavo, entonces tomé clases de noveno y luego me volvieron a regresar a noveno Ok, y prácticamente estoy llevando otra vez las mismas materias, ¿verdad? ok, sí te entiendo. Por mi caso, más que nada, que yo era el único que me iba a graduar en diciembre. Ok, correcto. Sí, no te preocupes, eso ya lo checas directamente ahí en tu campus personalmente. Sí. Pero, o sea, puedes ver si no puedes entrar a una sesión, los videos y la información, yo de todos modos la voy a estar subiendo a la plataforma de Classroom para que lo vean y para que tengan la información. ¿Lo sube también en YouTube, profe? Sí, sí, claro. Ah, Los bueno. videos los subimos a YouTube y les comparto el link por Classroom. Y la información también se las comparto por Classroom para que ustedes puedan repasar. Y si tienen alguna duda o algo, pues comenten también y tengan también información para en su momento para repasar para el examen. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti, nada más cuestiones pendientes de actividades y tareas contra el corriente. No hay Ah, ningún bueno, problema muchas por eso. gracias. Ok, gracias a ti, que te mejores. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna otra duda? ¿Algún comentario? En relación a los temas que hemos estado viendo. Mariel, ¿alguna duda, Mariel? Profe, buenas tardes. Buenas Yo no pude tardes. estar en la siguiente sesión, no sé si notó. Bueno, en la anterior.
Sí, en la, Fue sí, la primera y en la segunda no pude estar por un problemita que surgió aquí en la casa, pero ya estoy aquí de regreso. ok, correcto. Sí, no te preocupes. De hecho, en la segunda nada más estuvo Telésforo y Miriam. Estuvimos tres conectados. Pero se pueden poner al corriente. Bien, ves los videos, ves el video de la sesión, me mandas evidencias y te valgo íntegra la asistencia también. No te preocupes por eso. Ok, gracias, profe. Ok, les recuerdo que envíen su nombre por el chat. Les decía, alguien falta de la primera sesión, no me acuerdo si es el compañero, creo que Leobardo se llamaba, no sé si él faltó de enviar, pero yo lo checo como quiera. Ahorita ya no se ha conectado. Ok, entonces, ¿no tienen ninguna duda, ningún comentario respecto a lo que hemos estado viendo, chicos? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, estábamos viendo todo lo que concierne a la inversión extranjera directa, si realmente nos es beneficioso, no nos es beneficioso. Pues obviamente los tratados de libre comercio que tenemos con diferentes países, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales también, eh, a raíz de todos los países que tenemos tratados, etcétera, 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 etcétera. Obviamente la evolución de la inversión, cómo va evolucionando, la inversión anual directamente en México, cuándo fue los años que teníamos mayor inversión, cuándo bajó realmente la inversión, ahorita estamos en una etapa intermedia, y algunos otros datos que debemos de tomar en cuenta, nos dice que la inversión extranjera directa es la tercera fuente de divisas del país, hablando de un aspecto macroeconómico que es donde se integra, obviamente dentro de la economía tenemos microeconomía y macroeconomía, son las subdivisiones, pues obviamente este rubro, este indicador es un indicador macroeconómico y nos dice que es la tercera fuente de divisas del país. Después de 2 sexenios de haber ocupado el primer lugar en la generación de divisas para el país, la inversión extranjera directa, la IED, pasó al tercer sitio durante el régimen de Felipe Calderón con la captación de 130, en este caso 130,036 millones de dólares, es decir, 8% menos que en el gobierno de Vicente Fox, o sea, pues obviamente fue disminuyendo. ¿Por qué razón? Todos lo sabemos, creo que de antemano, por qué disminuyó y fue disminuyendo conforme el paso del tiempo con el sexenio subsecuente. Ahorita más o menos se trata de recuperar un poquito. Obviamente en la cuestión de Felipe Calderón fue la inseguridad, que obviamente muchas empresas a nivel nacional, pues ahora sí que sacaron su inversión y se fueron de territorio mexicano por cuestiones de seguridad, no era viable y la economía mexicana estaba muy volátil en ese momento. Obviamente en el siguiente sexenio, obviamente se consideró otras situaciones, por ejemplo en el sexenio eh, de ahorita de nuestro presidente actual, pues obviamente se sigue valorando, como lo platicamos inicialmente en la primera sesión, se sigue valorando lo que hizo Peña Nieto, José López Obrador, hasta el momento sigue manejando las mismas cuestiones de que, por ejemplo, empresas extranjeras no paguen impuestos. Entonces, como bajó en sexenios anteriores, eh, obviamente se hicieron convenios para que empresas extranjeras vinieran a invertir, pues obviamente vinieran a invertir en infraestructura, generan empleos y con esa condición pues obviamente llegaron a un acuerdo de que no iban a generar impuestos, no iban a pagar impuestos en determinado momento. Obviamente las empresas mexicanas están en desacuerdo con esa cuestión, pero pues así quedó estipulado. Nos dice que en el 2012 la inversión extranjera directa ascendió a 12,659 millones de dólares, la cifra más baja en 16 años, que representó una caída de 34,9% con relación al monto preliminar
de 19.439.8 millones de dólares del 2011. Obviamente, toda esta es información de la Secretaría de Economía. Eh, obviamente, por determinadas situaciones que hemos venido platicando, pues obviamente tuvo un declive muy considerable. Obviamente ha ido decreciendo esa cuestión y se trata de normalizar o regularizar la cuestión de la inversión extranjera directa, aunado pues obviamente a las cuestiones que platicábamos como el hosting, que muchas, por ejemplo en Estados Unidos, pues se está promoviendo esa nueva tendencia que las empresas americanas pues regresen a su país nuevamente a reactivar la economía. Entonces, pues eso también va a depender mucha parte de esa cuestión. Dice, por parte de la disminución se debió a que en el cuarto trimestre del año pasado se registró una fuerte caída de inversión como consecuencia de la venta de acciones del Banco Santander vía la Bolsa de Valores de Nueva York por un valor de 4.106 millones de dólares. Entonces, obviamente la cuestión de empresas que realmente están invirtiendo en México y si por alguna razón venden acciones, obviamente cotizan en bolsa a nivel mundial, porque son multinacionales. Si hay una baja en cuestión de acciones o si venden acciones, pues nos va a afectar en determinado momento también. La cuestión de que ya la mayoría de las cuestiones financieras del sector financiero ya no pertenezcan a México, pues obviamente también afecta a la economía de nuestro país porque pues no tiene una regulación viable económica con capital mexicano directamente. Entonces todo eso ha venido afectando, obviamente los cambios de poder en los sexenios subsecuentes también. Todo eso ha venido mermando a la economía, la inseguridad también y muchas otras cuestiones. Hoy en día, pues la pandemia obviamente mermó a todas las economías mundiales y pues están tratando de recuperar la cuestión del tiempo perdido muy deficientemente en ese aspecto. No sé, desde mi punto de vista no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque no puedes en un mes, a lo mejor 2 meses, hacer lo que hacías en esta cuestión en 6 meses o en un trimestre o en un cuatrimestre. Entonces estarían demasiado forzados. Allá lo que se perdió, realmente se perdió y realizar un par de aguas de aquí en adelante, obviamente teniendo como base todas las situaciones financieras que se han presentado hasta este momento. Actualmente en el mercado mexicano la energía es el atractivo de México para invertir. Más que nada Estados Unidos es el que está monitoreando muy de cerca esa cuestión de la inversión en cuestión de energía y México se le hace muy atractivo en esa cuestión. Ya vemos que la energía obviamente es un monopolio aquí en México, simplemente son empresa paraestatal, obviamente gubernamental, y es algo en que Estados Unidos está, ahora sí que está viendo la posibilidad de invertir directamente en territorio nacional. Dice que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, obviamente, recomendó a empresarios de su país invertir en el mercado mexicano de energía, donde estimó que las ventas de equipos y servicios relacionados con ese sector fueron por 11.350 millones de dólares en el 2013. Pemex depende mucho ahora de productos y servicios importados y se espera que continúe haciendo grandes inversiones en desarrollar reservas de aguas profundas, tanto como en la extracción avanzada de campos maduros en tierra. Entonces, es lo que veníamos platicando realmente. Eh, dice, como oportunidades presentes, recomendó la exploración de 53 pozos en Chicontepec, Veracruz, con una inversión de 530 millones de dólares y la construcción de 40 plataformas costa afuera en el Golfo de México, que suman un costo de 1.000 millones de dólares. Entonces, como vemos, no tenemos la infraestructura. Obviamente, pues Estados Unidos tiene la infraestructura y tiene el poder
económico para poder invertir en esa cuestión en México. Por eso es mucho la controversia de si sigue invirtiendo el presidente actual directamente en las cuestiones de Pemex o realmente pues ya lo damos por terminado esa cuestión. Por eso es la imagen que representa algo de lo que pasa realmente hasta estos años, lo que sigue viviendo Pemex. Vemos Pemex, dice está en buenas manos, una ratita por ahí, y algo a semejante que dice que ellos nos van a ayudar a sacar nuestro tesoro. Pues sí, o sea, nosotros como mexicanos es lo que pensamos, el gobierno mexicano, y son empresas extranjeras como Texaco, Mobil, Exxon, Shell, y son empresas americanas. Obviamente, pues ellos lo que van a hacer es expropiar y van a sacar, obviamente, partícipe y la cuestión de utilidad va a ser directamente para ellos. Por eso es importante que pongamos en ciertas cuestiones candados, como lo comentábamos anteriormente, para que obviamente si sacan provecho de eso, de esa situación, ¿okay? Permitirles sí, pero bajo ciertas restricciones como infraestructura, como empleo, como la utilidad que le reinviertan dentro del territorio mexicano también o parte de la utilidad. O sea, que simplemente le sea rentable estar en México si expropiar el petróleo, pero también que ese mismo trabajo, esa misma redituabilidad, dejen parte aquí en México como país y de esa manera, de mi punto de vista, sería más beneficioso y sería una posición de liderazgo y ganar. Tanto ganamos nosotros porque pues, obviamente nos van a dar una redituabilidad como ganan ellos porque van a tener también obviamente luz verde para expropiar y van a generar riqueza también que obviamente van a llevar a su país, pero siempre y cuando se quede también riqueza directamente en nuestro país. Dice, la inversión automotriz rompió récord. Dice, las inversiones automotrices en México, es otro rubro que hay que considerar en cuenta. Dice, rompieron récord a partir del 2013. Es donde más se ha invertido, donde más se ha considerado en ese sector la cuestión de inversión extranjera directa. Obviamente sumó 3.204 millones de dólares a partir del 2013. Los bajos costos laborales, mano de obra barata, dice, el acceso libre de aranceles a mercados por más de 1.000 millones de personas. Dice, una localización geográfica privilegiada, que es lo que venimos comentando. Dice, y un incremento de la productividad en el sector han elevado los flujos de inversión extranjera directa en México hasta alcanzar un récord en el último año. Entonces, han venido a invertir empresas como BMW, Audi, tenemos la Volkswagen, etcétera, etcétera. Más que nada empresas no tanto ya americanas, porque pues obviamente las americanas están regresando a su país de origen. Entonces dice, por ejemplo, Audi construyó su primera planta de fábrica en Chiapas, en Chiapa, Puebla. Dice, con una inversión de 1.300 millones de dólares, donde arma el QS SUV. Entonces, son motores, obviamente, de marca Audi. Entonces, construyó esa fábrica, pues obviamente, pues invirtió directamente en nuestro país en esa cuestión. Dice, a su vez, BMW mantiene negociaciones para posiblemente establecer una planta con una inversión de 1.500 millones de dólares en México, donde ensamblaría los modelos de la serie 1 y serie 3 obviamente, de su comercialización. Entonces, sigue creciendo la cuestión de la industria automotriz, que sigue, obviamente, manejando el mercado, pues es la Volkswagen, con su planta también en Puebla. Eh, dirán ustedes, ¿y por qué en Puebla? Porque pues es mano de obra barata, está cerca de la capital y muy cerca también de la cuestión del puerto de Veracruz. Entonces, es muy viable que en esa cuestión Puebla tiene, pues obviamente, una infraestructura muy establecida, eh, muy diversificada, está cerca de la capital obviamente también y está cerca de puertos donde obviamente la maquinaria, las partes, la materia prima, pues es muy fácil de acceder en ese sentido. Y obviamente las partes, obviamente una vez que ya
se hayan manufacturado, pues es muy fácil exportarlas a otros lados del mundo. Entonces, esta industria, la industria automotriz, ha tenido un repunte y un mayor crecimiento en estos últimos años. ¿Algo que quieran comentar, chicos? ¿O alguna duda que tengan? Ok, si no hay dudas, continuamos. Aquí les comparto una lista de las empresas que más invirtieron en México hasta el 2019. Goldcorp, empresa canadiense, Ford, de Estados Unidos, Walmart, Estados Unidos, Tenars Temas, Tamsa, de Italia, Tenas Tamsa, de italiana, Grupo Carso, es un grupo mexicano de Carlos Slim, Telmex, es mexicano también, de Carlos Slim, Nissan mexicana, japonesa, Acción Energía española, Chrysler de Estados Unidos, la Volkswagen de Alemania, el Grupo Modelo mexicano, eh, OHL español, General Motors estadounidense, Mitsui japonés, Soriana mexicano, bueno, hasta ese año era mexicano, hoy ya tiene inversionistas americanos, también Donald Trump invirtió en la cadena comercial Soriana, entonces ya pertenece también al grupo del Citigroup, que se le denomina, junto con Banamex. Holcim Apasco es una fusión de Suiza, en cuestión de fusión mexicano con suizo. Bombardier, canadiense, FEMSA, mexicano, Pirelli, empresa italiana, Intel, empresa estadounidense, OmniLife, empresa mexicana, Grupo Safran, un grupo de empresas francesas, Praxis de Estados Unidos y Gran Coral de España. Entonces, son de las empresas que más invirtieron en México, han invertido hasta el año de 2019. Pues, para que tengan ustedes una noción. Hay empresas obviamente americanas, empresas canadienses, japonesas. Entonces, obviamente también hay mexicanas de las multinacionales, obviamente, y de las empresas que realmente pues están en poder de los que más tienen el flujo de efectivo. El Grupo Carson tenemos como Grupo Carson y Telmex también. El Grupo Modelo, que son de las principales exportadoras a nivel mundial de cerveza también, cerveza mexicana. Pues algunos grupos otros que se pueden considerar, FEMSA también, que ha tenido un crecimiento eh, muy válido, muy redituable. Hizo un movimiento a últimas fechas también en la cuestión de que vendió lo que es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, perdón, la vendió al grupo Heineken. Entonces se deslindó de esa cuestión. Son socios comerciales, obviamente, pero se deslindó. El grupo FEMSA pues, tiene muchas empresas. Obviamente tiene la cadena comercial OXXO, pero también lo que hizo con ese dinero es que compró la concesión de la Coca-Cola en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Entonces compite directamente en Estados Unidos con Coca-Cola USA, se puede decir, y tiene la concesión de la Coca-Cola para distribuirla en toda Latinoamérica, toda América Latina y parte de Estados Unidos también. Entonces se deslindó de la cervecería y obviamente invirtió en la parte de Coca-Cola. Más aparte, pues obviamente todas las demás empresas que forman el grupo FEMSA también. Pero sí, sí, ese movimiento obviamente tuvo un reacomodo beneficioso para el grupo FEMSA. Ok, dudas hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con las empresas o algo que quieran aportar más sobre este tema?
Ok, entonces continuamos. Dice, ¿qué importancia tiene la inversión extranjera en México? Obviamente la IED en México es contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Pues, ¿qué atrae? Se trae mejor, en este caso, mejoras de vida, porque a lo mejor las empresas extranjeras normalmente vienen a invertir en México, nos dan reditabilidad, pagan mejor que las empresas mexicanas, honestamente, aunque digamos que la mano de obra es más barata, pero todavía pagan mucho mejor que, que las empresas mexicanas. Entonces, a eso nos lleva a un desarrollo económico sustentable y una mejor vida social, una mejor vida más estable, hablando económicamente. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, antes de pasar a otro tema. ¿Alguna duda, Marichuy? Miriam, Telésforo, ¿alguna duda? Ariel, No, profe, gracias. gracias. Ok, les recuerdo mandar su número por el chat, por favor, para que quede registrada su asistencia, chicos. Ok, entonces vamos a ver un poquito de más información. Vamos a ver directamente qué aspectos, obviamente, abarca toda la cuestión de inversión extranjera directa. Algunos aspectos básicos nos dice que obviamente la intensificación de la competencia internacional derivada del mundo como un gran mercado. Entonces, trae transformaciones productivas y socioeconómicas a diferentes niveles, tanto regional, nacional e internacional. Eso, obviamente, ese pensamiento nos lo comparte Paxi Ver, obviamente, a raíz de 1988, desde 1530, toda esa situación se ha venido estando en un constante cambio, la inversión extranjera directa en los demás países. La competitividad también es un aspecto muy básico, porque es la habilidad para exportar y el uso eficiente de factores de la producción e incremento de la productividad. Eso nos aporta Hayek, obviamente, en 1991 y desde 1947 nos vienen aportando ese tipo de cuestiones de la competitividad. Entonces, tenemos competitividad si realmente somos sustentables económicamente, si realmente como países podemos satisfacer las necesidades y deseos, que en su momento obviamente son ilimitados, pero obviamente tratar de cubrir la demanda mediante una oferta equilibrada y a un precio justo. Entonces, todo eso nos va a dar redituabilidad comercial a nivel mundial. Entonces, todo eso nos puede ayudar en determinado momento la inversión extranjera directa. Obviamente viene enfocada y regulada por las normas internacionales que rigen dicha inversión extranjera. Aquí en México tenemos la ley de inversión extranjera. Dice que obviamente la inversión extranjera es la adquisición de activos en el extranjero por parte de ciudadanos de un país. Ya lo vimos también, lo comentamos, hay un tipo de inversión de cartera o financiera y hay un tipo de inversión directa. ¿Cuáles son los medios de adquisición? Mediante depósitos bancarios, letras gubernamentales, valores industriales o equipo de capital. Algunas causas y efectos de los movimientos de capital entre los países. ¿Por qué? Porque es esa cuestión de movimiento de divisas, de movimiento de capital, de invertir, etcétera, etcétera. Primero, hay aspectos microeconómicos. Obviamente, estos son relacionados con las expectativas y organización de las empresas. Obviamente, las empresas muchas veces se ciclan dentro de un mismo mercado y llegan a un tope. Entonces, obviamente las empresas quieren generar más riqueza. Entonces, por eso estudian, analizan, hacen una investigación de mercado también hacia hacia otras naciones, hacia otros países. Obviamente tienen que valorar muchas cuestiones para ver si realmente el producto que van a ofrecer va a ser competitivo
si realmente el mercado en el que van a invertir es realmente redituable, si hay una libre competencia también por si existen productos parecidos que lleguen con ellos a ofrecer un producto muy similar y qué tanta capacidad tendrá la gente a romper los paradigmas o a romper la costumbre de consumir un producto de uso de común para ellos en un país o en un mercado ya establecido y llegar a otra empresa con un producto a lo mejor le decía similar, parecido o igual, a lo mejor brindándole algunos otros servicios, a lo mejor como mejor calidad o más, mejor redituabilidad o mejor disponibilidad. Entonces, ¿qué tanto el mercado que se va a incursionar, el mercado que vamos a invertir, es redituable? Acepta nuestro producto, acepta nuestra empresa como tal y pues obviamente si realmente se toman las decisiones correctas, pues va a ser benéfico tanto para la cuestión de los países a los que se van a invertir como la empresa que está invirtiendo en determinado país. Entonces, todos esos aspectos microeconómicos, las costumbres, obviamente el medio ambiente, las cuestiones políticas también, los gustos de la gente, todo eso obviamente va relacionado en los aspectos microeconómicos que van a afectar directamente a la inversión extranjera directa. Un segundo aspecto es el aspecto macroeconómico. Obviamente este va vinculado al comportamiento económico general del país, a la regulación y tratamiento jurídico que se les otorgue. Esto va directamente se relaciona a la estabilidad económica que le brinda un país para, obviamente, invertir el dinero en dicho país. Como les decía anteriormente, en México se vio muy afectada la cuestión de inversión económica directa. ¿Por qué? Por la inseguridad. Entonces, el gobierno no garantizaba seguridad a las empresas extranjeras, al dinero tampoco le garantizaba seguridad, se corría el riesgo de una devaluación, de otra devaluación, y pues obviamente las personas o empresas que quieran venir a invertir a México, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues va a mermar en determinado momento si el país no le da una estabilidad sustentable. Obviamente la cuestión de regulaciones, de leyes, de tratamientos jurídicos, por ejemplo, anteriormente en países como Rusia, como China, a lo mejor grandes cadenas multinacionales o franquicias multinacionales como Burger King, McDonald's, a lo mejor Pepsi, Coca, todos esos no se veían en esos países. Los países no permitían la entrada a empresas multinacionales. Hoy en día es permitido. Hoy en día podemos ver un McDonald's en China, un McDonald's en Rusia. Entonces, eso nos da la globalización, eso nos ha arrojado la globalización como tal. Y a eso se refiere la cuestión de los aspectos macroeconómicos, la estabilidad económica, checando el Producto Interno Bruto del país, checando las importaciones y exportaciones, checando la estabilidad de la divisa de cada país donde se vaya a invertir, checando también en la cuestión eh, de las tasas de desempleo, también la vulnerabilidad de la divisa en cuanto a otras divisas también. Entonces, todos esos aspectos son indicadores macroeconómicos que en determinado momento a una empresa, un país que quiera invertir en otro, pues se tienen que tomar muy en cuenta. Una tercera causa y efecto del movimiento entre los países de capital son los factores de certidumbre y seguridad en función de las externalidades políticas y sociales que pueda surgir. Entonces, cuando se dio la cuestión de esa inseguridad en México, los inversionistas extranjeros tenían incertidumbre para invertir, no confiaban, no confiaban que México, que el gobierno mexicano les pudiera responder en determinado momento si por alguna causa de violencia, obviamente ajena a México, a cuestiones comerciales, pues les respondiera por la inversión que estaban realizando. Entonces, esa es la cuestión de los factores de incertidumbre, todo lo que conlleva a generar esa cuestión de que no se sentían seguros de venir a invertir a México. Hoy, obviamente, con todos
los tratados, con todas las pláticas, con todas las disputas, obviamente le está tratando de brindar nuevamente una seguridad al inversionista extranjero. ¿Para qué? Para que pues obviamente se haga de un prestigio, un renombre en este mercado nacional. También obviamente amparado en la situación de que tiene el respaldo del gobierno. Debemos de cuidar todas las cuestiones legales, que todo lo que se venga a invertir obviamente sea en base a la ley, cuestiones de externalidades políticas y sociales, obviamente que puedan surgir en determinado momento y que también se tienen en cuenta y son muy tomadas al momento de invertir, obviamente en otro país, invertir una empresa en determinados productos o en determinados servicios. No sé si tengan algún comentario, chicos, o alguna duda o algo que quieran aportar al tema. Acuérdense que también se está evaluando participación. ¿Nadie tiene dudas? Si Telesforo, te escuchamos. Sí, profe, más que nada eso que tú comentabas, una de las palabras claves para cuando se hay fuga de inversión es la incertidumbre, que es lo que nos pasó aquí con la violencia prácticamente en todo el país y como que se acrecentaba más en las fronteras. Entonces, por eso sí había mucha fuga de inversión. Y como decía usted, en Reynosa muchas empresas se fueron debido a eso. Y aquí en Nuevo Laredo, pues gracias a Dios, no se fue ninguna empresa, ¿verdad? Todas se quedaron. Sí hubo momento por debido a las baseras y eso. La incertidumbre hasta la inversión de más que nada. Sí, lamentablemente la violencia fue muy remarcada en sexenios anteriores, entonces eso propició que la inversión que había en México pues se fugara por la misma incertidumbre que no tenían de que el gobierno les cuidara obviamente su inversión aquí en México. Pues hemos visto, me tocó ver muchas eh, poblados en la frontera que muchas veces parecían ser inhóspitos, cuando antes pues obviamente había vida comercial, muchas cuestiones también donde realmente pues, la gente estaba abandonando esa parte donde vivían, porque pues obviamente pues ya no había nada, hablando económicamente, no había nada en ese sentido, no tenían nada que quedar, no había flujo de efectivo, entonces tenían pues, que emigrar obviamente, tenían que invertir obviamente, eh, transgreder su capital pues a otros lados donde todavía existiera un libre tránsito de mercancías. Entonces sí me tocó muchas veces ver poblados, ejidos realmente abandonados, lamentablemente. Fue a raíz de todas las circunstancias que se vivieron en nuestro país, pues lamentablemente en su momento tuvimos que pasar por esas etapas, pero pues nuevamente se está tratando de recuperar esa cuestión de incertidumbre y que vengan a invertir nuevamente en nuestro país las diversas empresas que obviamente tienen un poder adquisitivo todos los países. Ok, chicos, se nos terminó el tiempo de esta última sesión. Agradezco de antemano eh, que se conecten, muy amables. Muchas gracias por su participación y por su atención. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente tarde, que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Luego, profe. Gracias, cuídense, nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto por medio de la plataforma.